Amigues de Radio y Televisión de Veracruz, les damos la bienvenida a Sororidades. Qué gusto verles, qué gusto acompañarles y qué gusto también que se encuentren con nosotros y con nosotras desde las redes sociales, desde cada una de nuestras plataformas, llegando a los 212 municipios y más allá de las fronteras con un solo clic a través de la internet. Muchísimas gracias por estar aquí en Sororidades, en este espacio en el que tocamos estos temas que dejamos siempre, como lo mencionamos, ahí en la mesa y que seguramente los vamos a poder desmenuzar. Hoy nos está acompañando Roberto Aguilar por parte del DIF estatal en la lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Roberto, y a ustedes también. Aquí iniciamos Sororidades con el tema violencias. Dentro de las violencias, ¿cuáles conocemos? Hoy vamos a conocer violencia emocional. Bienvenidos, bienvenidas. Existe un tipo de violencia que no deja huellas evidentes. Son torturas sin sangre y sin marcas físicas. La violencia psicológica se define como acto u omisión que daña la estabilidad psíquica y o emocional de la mujer. Consiste en amedrentar, negligencia, abandono, celotipia, insultos, humillaciones, denigración, marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación. Este tipo de violencia degrada lenta pero progresivamente la mente de la víctima y suele seguir una estrategia que ataca tres aspectos básicos. Un ataque social, que intenta romper con la familia, las amistades y el trabajo. Un ataque contra las conexiones de identidad del pasado, cortando con recuerdos y relaciones. Y un ataque hacia la identidad actual, con críticas y reproches en privado y en público, contra las aficiones, los gustos, las iniciativas y los defectos. Se pueden ubicar tres categorías dentro de la violencia psicológica. La humillación pretende destruir la autoestima de la víctima, haciendo que llegue a sentirse despreciable ante sí misma. Dentro de este grupo entran conductas como la crítica constante, las bromas hirientes, los insultos, comentarios despectivos, humillaciones en público, vejaciones, acoso, acusaciones falsas, etc. La víctima vivirá en un estado de ansiedad permanente, atemorizada ante la incertidumbre de cómo podrá evitar la ira de su agresor. El lavado de cerebro consiste en demostrar a la víctima que el agresor se comporta de manera honesta y lógica, haciéndole creer que es ella quien necesita ayuda psicológica. Para ello suelen acabar con su energía vital, consiguiendo que se deprima y no pueda hacer frente a las presiones. Atacan la salud física, evitando que pueda descansar o dormir, generando ansiedad o prohibiendo las visitas al médico, o recurren al aislamiento para que el control sea mucho más intenso. El aislamiento se lleva a cabo para conseguir un control absoluto de la víctima, de manera que dependa del agresor para todo. Si consigue esta dependencia, la víctima estará obligada a obedecer ciegamente, ya que no contará con ningún recurso. El aislamiento no solo supone cortar con el vínculo familiar, sino también la prohibición de trabajar, de estudiar, de salir con amigos, etc. Aislarla para que no tenga nadie que pueda ayudarla o hacerla ver la situación real. La violencia emocional tiene una entidad propia, diferente a la violencia física, a pesar de que ambas pueden darse de manera conjunta o de forma independiente. La violencia psicológica aparece en un porcentaje más elevado que en casos de la física, aunque también es más difícil de detectar y de probar. Constantemente se niega o se minimiza la violencia psicológica, ya que no es tan visible como la física. Las agresiones psíquicas son sutiles, no dejan huellas aparentes, pero afectan gravemente a la víctima. Los síntomas no son tan evidentes como las lesiones físicas, pero supone un grave peligro para la salud de las víctimas, ya que las secuelas psicológicas suelen perdurar más tiempo y exigen para su curación un tratamiento extenso. Violencia emocional, violencia psicológica, ¿qué diferencia hay? Hoy lo vamos a tratar y para ello dos grandes amigas de Sororidades, quienes han estado con nosotros y con nosotras en temporadas pasadas, pero en esta tercera temporada quisimos que se unieran a este esfuerzo de tratar de comprender qué tipos de violencias hay, pero sobre todo también de saber desmenuzar la violencia emocional o psicológica o emocional, ellas nos los dirán. Y en esta ocasión quiero agradecer a la maestra Marta Mendoza Parisi, con abogada
de Abogadas con Perspectiva de Género, que hoy nos está acompañando. Marta, que me da mucho gusto volverte a ver y tenerte en estas sillas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Gracias. Y también del Centro de Justicia de las Mujeres del CEJUM, la psicóloga Carmen Rosario Galán Pasarán, quien también forma parte de Sororidades en esta ocasión. Gracias, Hola, Carmen, qué Carla. gusto, psicóloga. Muchas gracias por invitar. Gracias. Bueno, estábamos viendo, dentro del reportaje decimos violencia psicológica, violencia emocional, pero aquí sí hay diferencia entre una y otra, Marta. Bueno, yo le pediría a nuestra psicóloga que nos Primero empezamos con la psicóloga, claro. Sí, fíjate que hay una, digamos, en lo que es la atención, se focaliza la violencia emocional como una violencia psicológica, pero hay una brecha pequeña, ¿sí?, que lo hace manejarse de esa manera, ¿sí? La violencia emocional precisamente lacera la parte de la emoción en la persona, ¿sí?, en la mujer, ¿sí?, bajo ciertos criterios de relación, ¿sí? Hay un lazo, un vínculo que el violentador, la persona que violenta, genera en su víctima y desde ahí la maneja. En la violencia psicológica es más hacia la parte de la concepción, dañar a través del control y el poder, el cómo se concibe y cómo va a afrontar determinadas circunstancias. Vaya, sí pareciera igual, pero sí tiene una pequeñita, una línea Una muy delgada, muy delgada ligera. línea, efectivamente, pero porque aquí de diferencia, pero se encuentra la parte legal. claro, bueno, y Dentro de la yo ley, quisiera, claro, agregar en lo que nos comenta Carmen, pues que sea violencia psicológica, que es la que establece la Ley de Acceso de las Mujeres en su artículo 7, o sea emocional, verdaderamente causan un grave daño a las víctimas que la padecen. Y bueno, en este caso estamos hablando de las mujeres y las niñas. Sí. Y la ley nos dice, y lo comentaba nuestra compañera Patti en el promocional, que tienen como fin destruir la autoestima de las mujeres. Y yo creo que eso es algo fundamentalmente grave. Todos los tipos de violencia definitivamente deben preocuparnos, digo, a las autoridades y a la sociedad, pero en este caso violencia psicológica y violencia física van de la mano, porque la violencia psicológica, digo, a veces va totalmente de la mano con la violencia física, pero la violencia psicológica es como la antesala de la violencia física. O sea, la persona agresora pues trata de destruir la autonomía, el yo, la autoestima de la persona con la finalidad de manipular, de controlar. Sabemos muy bien que todas las formas de violencia son mecanismos de control, pero en este caso es destruir psicológica y emocionalmente a la persona con el fin de doblegarla, de manipularla. Y me parece muy grave este tipo de violencia. Nuestra compañera decía, bueno, quizá no deja marcas, y yo creo que sí deja marcas. Creo que son las más Creo que fuertes. son muy fuertes estas marcas porque tan solo te destruyen como persona. Tu identidad como ser humana está destruida. Y entonces las posibles consecuencias son físicas también, porque la violencia psicológica digamos, durante un lapso muy grande, que generalmente duran mucho tiempo, pues puede ocasionarte daños físicos importantes a tu salud, ¿no? Claro, puede ser hasta un daño mental, ¿no? Digo, nuestro cerebro, y de ahí Además, nuestro cerebro manda toda la señal al cuerpo, entonces puede generar una violencia tremenda. Hay un violentómetro que hemos conocido, pero de repente nos hemos topado con personas que dicen, ¿en serio una broma es violencia? ¿En serio un empujoncillo así porque me llevo bien contigo es violencia? Y desde ahí partimos con los tipos de violencias que existen. Pero la violencia psicológica y la emocional, nos da hasta miedo decir que en algún momento todas las personas hemos sido violentadas, pero también hemos sido violentadoras, porque ya no sabemos distinguir este tipo de violencias que hay y que a lo mejor pueden ser pequeñas bromas o pequeños chascarrillos que pueden dañar. Y no sabemos ni en qué momento estamos siendo violentadoras o nos están violentando. ¿Cómo detectamos este tipo de violencia emocional o psicológica, Carmen? Sí, de alguna manera, por ejemplo, en una relación
al interior de la familia, esa relación que existe entre la mujer y el varón o el hombre, empieza de manera muy, muy sutil desde el inicio de la relación. O sea, apenas va el escaloncito, ¿no? Sí, Subiendo. o sea, puede ser que en ese deseo de obtener esa pertenencia de la persona, entonces viene la conquista, ¿sí? Que es precisamente ir haciendo que el lazo se vaya haciendo afectivamente más firme, ¿sí? Donde hay un reconocimiento de tu belleza, de que eres una persona importante en mi vida, necesito pasar más tiempo contigo, ¿sí? Y cuando ya se da esa fortaleza, viene otro tipo de acciones, ¿sí? Como pueden ser humillaciones, puede ser el empujón, ¿sí? Puede ser el empezar a controlar dónde vas, Claro. ¿sí? ¿Qué tienes en tus pertenencias, ¿no? El limitarla inclusive a que se relacione con su familia, ¿sí? Y dónde se van dando, por ejemplo, el sentir temor, el sentirse que soy menos o que tengo la culpa porque yo estoy generando que él se enoje, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones pues va destruyendo tanto la autonomía, mi identidad, mi valía como persona, mi reconocimiento de que yo soy una persona valiosa, ¿sí? Y obviamente empieza el ir cediendo poco a poco para tenerlo contento, ¿no? Oye, pero en este caso, por ejemplo, también, Yo lo sí. que mencionabas, Marta, desde niñas hemos sido violentadas psicológicamente. Claro. Y mira, yo te diría tu pregunta específicamente, a ver, ¿cómo podemos detectar? Bueno, todas aquellas expresiones que puedan generar menosprecio, menos valoración, superioridad, y que tengan que ver, digamos, con el cuerpo, con la persona, con la sexualidad, ojo, sería un síntoma o un signo de que se está cometiendo un tipo de violencia y en este caso de violencia psicológica. Y como tú bien comentas, o sea, es que son prácticas, o sea, son prácticas construidas precisamente desde esta visión, pues digo, es la construcción social de género, donde a las mujeres y a las niñas generalmente se nos desvaloriza en términos de capacidades. Entonces, Claro. si las mujeres no tenemos capacidades, pues es más fácil que sobre nosotras hagan chistes, ¿no? Tú sabes que hay chistes sexistas impresionantemente terribles donde hablan de que las mujeres pues tenemos que estar ahí escondidas en un lugar sin que querramos sobresalir. Entonces, esa parte de la violencia psicológica justo es el mecanismo para controlar, para que no querramos estar en aquellos espacios que no nos corresponden. Pero incluso nosotras mismas hemos sido violentadoras también, incluso dentro de nuestro propio género, ¿no? Claro, pero no hay que perder de vista que forma parte de esa misma construcción social de las mujeres. Religiosa, cultural, religiosa, todo. política, social, Sí, claro. para que las mujeres estemos, lo decía hace rato una compañera, hay un libro muy interesante que se llama o es un dicho, mejor dicho, que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y bueno, esto justo tiene que ver con que las mujeres no debemos estar unidas, porque si las mujeres estuviéramos más unidas, podríamos derribar todas esas construcciones sociales. ¿Y por qué no se quiere? Bueno, porque lo que vamos a quitar son los privilegios masculinos, ¿no? Esos privilegios de poder sobre las mujeres. Pero bien decías, desde niñas aprendemos a denostarnos entre nosotras. Y es un aprendizaje cultural, social. No es porque las mujeres nacemos ya con esa predisposición a tratar de competir con mi otra compañera. No, es una construcción social para estar divididas y eso tenemos que verlo así y tenemos que entenderlo y para poder superarlo, ¿no? Pero fíjate que yo quisiera decir
que la violencia psicológica o la violencia emocional, como también se le llama, no es que sea mala en sí misma por el hecho de causar en la psique de las mujeres ciertos daños o consecuencias. Lo que puede traer como consecuencia también es grave. Exacto. Esto es, si hay el control de una niña, se puede manipular fácilmente para obtener otro tipo de delitos, de violencia. Sí, porque lo que decíamos, ¿no? Este escaloncito que Así empieza es. de a poquitos y si empiezas a una edad temprana, ¿de qué te gusta? Unos 3, 4 añitos, cuando ya la bebecita o el niñito empieza como a tener este tipo de conciencia, de raciocinio, de, esto está mal, porque sabemos perfectamente que está bien y que no está tan bien. Y en estos foquitos rojos, ¿cómo detectamos? Ahora que ya tenemos el entorno de la violencia psicológica, de la violencia emocional, ¿qué pasa con una persona que tiene violencia psicológica? ¿Cómo detectamos que es violentada? O sea, ¿qué pasa en este sentido en el que pues he sido violentada toda mi vida? Y ahora, ¿cómo soy? ¿Cómo reaccionan estas personas? ¿Cómo se les ayuda también? Finalmente, digamos, se da todo ese aislamiento, esa inseguridad al conducirse, ¿sí? El sentirse responsable, culpable de lo que está sucediendo. ¿Se autoflagelan también? Sí, es autoflagelación emocional. No, pues es que finalmente. como yo soy muy así. Claro, así ¿no? es. ¿Sí? Entonces, ella ya no es capaz de poder tomar decisiones. Ay, no. ¿Sí? Es guardar el silencio en su momento, ¿no? Sentir que los demás valen más que ella misma, ¿no? Entonces, todos esos elementos llevan precisamente a denostarse en su valía, ¿sí? en su reconocimiento. Ahora ¿sí? que ya y no ponen límites, Claro. ¿no? O sea, permiten que lo sigan violentando. Y ahora que ya se detecta, pues se puede prevenir, claro está. Pero ya sabemos que sí, venimos de unas generaciones, de las abuelas, de nuestras ancestras o de nuestros ancestros, que tenemos este rol cultural, religioso, del que ya hemos platicado. Ya sabemos que está ahí el problema, pero ahora, ¿lo podemos prevenir? ¿Podemos hacer que haya una prevención para Por supuesto que sí. tanto para hombres como para mujeres? Vaya. Por supuesto que sí, y justo tiene que ver un poco con esto, digo, a lo mejor estoy entrando en otro terreno, pero con todos estos protocolos que tienen que ponerse en marcha en distintos ámbitos, desde la propia familia, o sea, en el ámbito familiar, bueno, con una educación, lo decían hace rato, lo decían en programas anteriores algunas personas, ¿no? En la familia, Sí. el respeto a las personas y a sus intereses y necesidades propias, pero en el ámbito laboral también es fundamental que los protocolos que ya precisamente el gobierno del Estado puso en marcha contra el acoso y el hostigamiento, Sí. porque estas son dos formas de violencia, Sí, claro. de violencia psicológica. Entonces, evitar que dentro de un ámbito laboral haya esas comparaciones destructivas, haya esas desvalorizar el trabajo de otras compañeras, eso que le llamaban el hielo, ¿cómo se llama? Cuando La ley del hielo, el congelamiento que congelan a absoluto, una sí, persona. claro. Eso forma parte de una violencia Sí, psicológica por grave supuesto. que va destruyendo la autoestima de la persona. ¿Y qué decir en las escuelas, en el ámbito educativo, donde el profesorado tiene que evitar que los niños y las niñas destruyan al otro compañero? Sí. El acoso escolar tiene que evitarse y tiene sobre todo que educarse a niñas y niños, adolescentes, en una educación de igualdad y de igual valor. O sea, pero desafortunadamente todavía dentro del profesorado, que me parece que es un área fundamental, todavía hay que quitar esa idea de que los chistes pues no causan ningún daño. No, se tiene que educar bajo esta perspectiva de género que haga, que sobre todo que haga ver que mujeres y hombres ahora sí que valemos lo mismo. Valemos exactamente lo mismo. Y yo creo que algo importante es cómo se está manejando la violencia emocional, la violencia psicológica a través de lo que son las redes sociales. Eso. Fundamental. Bueno, es que la violencia digital es un tema tremendo, que falta mucho todavía por trabajar, sí, claro. ¿no? Pero que es como el monstruo, porque viene sobre una población muy vulnerable que es la niñez, ¿no? Que es son las niñas, los niños, los adolescentes que pasan la mayor parte de tiempo
pegados a una red Pegados social, a una un red. dispositivo Exacto. móvil. Carmen, por ejemplo, ahorita que sabemos qué consecuencias en sí tiene el ser violentada emocionalmente o psicológicamente, porque digamos que ya está este tipo de violencia y pasa no nada más, por ejemplo, en pareja, sino, como decía Marta, en el trabajo, en las escuelas, con la familia, en la sociedad en general, incluso hasta para ir a comprar algo, ¿no? Luego estar violentada, así, ¿por qué me habla así, no? ¿Por qué está usted enojada o enojada? ¿Qué pasa? Este tipo de violencias, ¿qué consecuencias trae para una persona o en general para la sociedad el ser violentados de esta manera? Una principal es que impacta lo que es el ser de la persona, pero su proyecto de vida. O sea, finalmente lo que la persona va construyendo, la violencia lo va destruyendo. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Se desgana? ¿No quiere hacer cosas? Sí, ¿Se deja finalmente físicamente? todos yo creo que en su momento buscan el sentirse plenos, felices, realizados. Y una violencia que va denigrando, que va rompiendo el valor, ¿no? Lo que yo concibo como valioso en mi persona, me va llevando a perder la energía para ir construyendo mi historia, ¿no? Para poder afrontar cualquier circunstancia con todas las cualidades que poseo, ¿sí? Para poder crear, para poder construir. Entonces, bueno, decir, soy violentada, necesito ayuda. Claro que muy pocas personas, platicarlo. claro, ojalá lo pudieran decir, porque no es tan fácil. Claro. O sea, están tan destruidas anímicamente que ni siquiera, y se sienten tan culpables de su situación que ni siquiera son capaces de pedir esa ayuda. Pero además la violencia psicológica puede traer, bueno, aparte de la depresión, el que se abandonen, dolores de cabeza, desgastes físicos, emocionales, psicológicos, estrés postraumático, el estrés terrible. Y diarreas, por ejemplo. Sí. La desestabilidad total. Totalmente. ¿No? Una desestabilidad total de la persona. Y pareciera que, bueno, dicen es que la violencia psicológica no se puede comprobar. A ver, yo creo que sí. Bueno, aquí tenemos una psicóloga, claro, ¿no? Sí. Me parece que a través de determinados estudios psicológicos es posible determinar que una persona está viviendo ese estrés postraumático producto de una violencia psicológica y sancionarlo, porque lo que destruye es la dignidad de la persona. Sí puedo llegar contigo, abogada, y decirte, he sido violentada psicológicamente, me siento muy mal. ¿Se puede tomar un acto legal ahí? Bueno, por supuesto, el Código Penal, sabemos que el Código Penal establece entre los delitos de violencia de género, pues la violencia psicológica. Entonces yo creo que, bueno, hay que, por eso las trabajadoras de la salud pues deben estar debidamente formadas en estos aspectos de género para poder, y de cómo prevenir o atender la violencia psicológica para poder determinarla y, a ver, si lo que se destruye es la dignidad de una mujer o de una niña, la dignidad es, digamos, el valor superior de la persona, sobre lo que se basa la ley en general y los derechos humanos. Entonces, si alguien está destruyendo la dignidad de una persona, tiene que haber una sanción, por lo tanto, ¿no? Una sanción del tipo que pueda ser penal, si la destrucción es mucho más grave, administrativa o de otro tipo, pero sí tiene que haber una sanción para la persona agresora. Y la reparación del daño, que ahí viene lo que la psicóloga decía. Y lo más importante, estar conscientes y decir, yo ya detecté que estoy siendo violentada. Claro, bueno, ya eso es detecté fundamental. Que soy violentadora también. Y es que hay un antes y un después. Un antes de la violencia, donde yo experimento a lo mejor la satisfacción de ser yo, ¿no? De lo que soy, de quién soy. Claro. Y un después cuando sufro toda esta violencia, ¿sí? Porque impacta en la parte psíquica, emocional, ¿no? Física, porque va de la mano, como bien decía Marta, ¿no? O sea, detrás de una violencia psicológica viene la violencia física, o sea, ¿sí? Entonces están entrelazadas, ¿sí? Y se va generando
esa laceración integral en la persona. Y yo creo que en estos momentos, actualmente, en la sociedad tenemos muchas puertas abiertas. Abogadas con perspectiva de género, el Centro de Justicia para las Mujeres en Veracruz, amigas psicólogas, líneas telefónicas de ayuda, saber que podemos acercarnos y que como mujeres podemos crear estas redes de apoyo, sobre todo para la infancia, para niños, para niñas, que son esta parte muy importante en la que actualmente tenemos que apoyarles y que llevarles todo este eslabón. Y que de esta manera, Marta, Carmen, aunque no me lo crean, se acabó el tiempo. Yo sé que nos quedan muchas preguntas en el aire, pero esto nos da pie a tener un poquito de conciencia de saber que la violencia psicológica, la violencia emocional, a pesar de esta línea muy delgadita, tiene mucho que ver. Acérquense y conozcan el violentómetro, acérquense y conozcan colectivos, colectivas que están muy de la mano con este tipo de temas y que sobre todo tengamos esta conciencia de saber qué hacer. Muchísimas gracias. Al contrario, a ti, Marta muchas Mendoza gracias. Parisi, maestra y además abogada con perspectiva de género, y Carmen también, psicóloga del CEJUM. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en Sororidades. También Roberto Aguilar, en la lengua de señas mexicana por parte del DIF estatal. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios en redes sociales. Vamos a ser muy felices de estarles leyendo. Nos vamos a nombre de todo el equipo. Hasta pronto.